Oramos al Señor y me gustaría que abran su palabra en el libro de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5 del verso 1 al 8. Padre, te damos gracias en esta mañana por habernos permitido estar aquí en tu casa. Te damos gracias porque eres bueno con cada uno de nosotros y nos permite, Señor, disfrutar de tu presencia, nos permite disfrutar de un día más de vida, Señor, y también de poder escuchar tu palabra y ser desafiado. Sabemos, Señor, que requerimos el alimento tuyo, Padre, que es quien nos sostiene, nos fortalece. Padre, así como comemos el día a día, también requerimos, Señor, de tu palabra bendita. Te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Lucas, capítulo 5, del verso 1, lo he llamado en esta mañana Retoma, como título Retoma. Aconteció, dice, que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, esto es Jesús, le dice a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo que vemos en esta mañana es, yo creo que no sé a cuánto le gustan pescar. ¿Han pescado? Sí, allá les gusta pescar, ¿no? Bueno, a mí me gusta pescar, pero cuando saco. Cuando no saco ya me aburro, ¿no? Bueno, y también hago que no sé pescar tampoco. No es que hay que tener una técnica, ¿no? La caña, digamos, o sea, hay una técnica. Exactamente. Y aparte no es tampoco tirar en cualquier lado, ¿no? La caña. O sea, yo sé pescar, pero así como dice, por hobby, ¿no? Y muchas veces me aburro cuando no saco. Uno quiere sacar y se alegra cuando saca un pescado, ¿no? Aunque sea chiquitito, ¿no? Y cuando ve que el otro tiene un tacho lleno y el otro está... ¡Qué bajón!, ¿no? Ojo, yo estoy hablando de una pesca, la mía, ¿no? O sea que no es nada profesional. Pero aquí lo que vamos a ver es que en aquellos tiempos este oficio de la pesca era muy común en muchos de los habitantes, de los judíos, israelitas. Y lo que vemos acá es una multitud. Primero, vamos observando, vamos a desarrollar el Lucas. Vemos una multitud que escuchaba la predicación de Cristo. Jesucristo estaba predicando. Y dice que la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¡Wow! Aunque parecía una falta de respeto, el agolparse sobre Jesús era excusado, o sea, era permitido. Porque la gente mostraba un interés de escuchar la palabra de Dios impresionante. Imagínense, Jesucristo
predicando y la gente encima uno del otro tratando de poder escuchar la palabra de Dios. Si lo trasladamos a hoy, que esté el pastor Guillermo González y todo encimado al lado de él para escuchar la palabra de Dios. Dame lugar, que quiero escuchar la palabra de Dios. Se agolpaba. Y quizás lo podemos ver como en película, parece una falta de respeto, ¿no? Que se estén encimando, pero había tanta hambre de escuchar la palabra de Dios que Jesús le permitía. No importa, empújenme. Yo le voy a dar la palabra de Dios. Porque ahí no había sillas como la tenemos ahora. Era toda una montonadera seguramente. Y seguramente que tampoco había ujieres que digan, bueno, a ver, los chicos por acá, los más grandes por acá, los abuelos por acá. La gente se agolpaba a escuchar la palabra de Dios. Sepa que Cristo no se molestaba por recibir un empujón de la gente que quería escuchar la palabra de Dios, porque Jesucristo para ellos había venido. ¿Cuántos tienen hambre de escuchar la palabra de Dios en esta mañana en la iglesia? Como en aquellos tiempos la gente se agolpaba y tenía tanta hambre que lo buscaba a Jesús, no lo dejaban descansar, lo seguían. Jesús se iba para allá y la gente lo seguía. La gente se subía a una barca a Jesús y la gente lo esperaba. Ya va a bajar en algún momento, va a bajar y va a dar la palabra. Había un hambre de la palabra y eso es lo que vemos en estos primeros capítulos. Un hambre de la palabra de Dios. Que si lo traemos a hoy decir, Jorge, ¿tiene hambre de escuchar la palabra de Dios? ¿Se desespera por escuchar la palabra de Dios? Se desespera por abrir la Biblia un lunes, un martes y escuchar la palabra de Dios. Y llega el domingo y decir, voy a estar ahí a la puerta porque quiero escuchar la palabra de Dios. Y me voy a sentar bien adelante. Y no con el celo, sino bien, dice, mirando y escuchando la palabra del Señor. Vemos también cuál era el púlpito de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo obviamente predicaba al lado del lago de Genesaret, al mismo nivel que la multitud. O sea, no estaba así como estoy hoy yo con ustedes. Él estaba abajo también. No había púlpito, no había una plataforma, no había un coordinador que diga, bueno, ahora va a pasar el Señor Jesús a predicar la palabra. No lo había. Así que la gente, imagínense, trataba de sacar la cabeza así para poder verlo a Jesús. Bueno, una persona así, petista tenía problemas, obviamente que yo no. Pero imagínense uno que bajito tenía problemas de poder verlo a Jesús, porque no había tarima, no había nada. Y el púlpito de Jesús era la tierra, la superficie. Y en ese momento cuenta la historia que Jesús dice que estaba tan apretujado e incluso corría peligro de que lo empujaran al lado del lago, porque la gente así es, ¿no? Empieza a empujar, a empujar. Dice Jesús que vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Había una barca que pertenecía a Simón Pedro y la barca 2 que pertenecía, dice, a los hijos de Zebedeo. Y el Señor lo llama a Simón y le dice que le rogó, dice. Se le acerca, no sé por qué. Habían dos barcas. Jesús podía haber elegido cualquiera, sin embargo elige la de Pedro. Dice que le rogó, Pedro, préstame tu barca porque lo voy a usar de púlpito. La gente se está amontonando y tengo que hacer mi plataforma, mi púlpito. ¿Y cómo hacemos? Bueno, subí a la barca y nos hacemos un costado del mar y desde allí voy a predicar el evangelio. Qué púlpito, ¿no? Más hermoso. No había luces, pero estaba el Señor en el púlpito, en la barca. Dice, y le rogó que le cediera para el púlpito y se alejara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a las multitudes. Creo que Jesús tenía una potente voz para poder hablar. Hoy, gracias a Dios, tenemos un micrófono, tenemos
tenemos consola, tenemos, ¿no es cierto? Y podemos decir, por favor, ¿me puedes subir un poquito de volumen? Y le suben, ¿no? Y uno no se esfuerza, ¿no? Y quizás hasta tenemos también un poquito de agua y sorbemos el agua y trabajamos tranquilo. Pero en aquellos tiempos Jesucristo lo hacía a pulmón. Y no significa que lo que está ahora está malo. Lo que estamos rescatando es la característica y el anhelo que tenía el Señor Jesucristo de predicar la palabra de Dios. Y de buscar un púlpito de tal manera que la gente escuche la palabra de Dios. Porque había mucha demanda, mucha necesidad de escuchar la palabra. Y aparentemente Jesús tenía unos pulmones pero fuertes, ¿no? Porque se hacía escuchar desde la orilla del mar. Y vamos siguiendo la historia. Y cuando está en la barca, obviamente está con Pedro y Jesús, cuando vemos aquí la conversación que tiene, en el verso 4 al 5, vemos la conversación que tiene Jesucristo con los pescadores, específicamente con Pedro. Cuando Cristo termina de predicar, que no sabemos qué estaba predicando Jesús, pero estaba predicando, ¿no? Acá la Biblia no lo dice qué tema estaba predicando. Dice, cuando termine de predicar la palabra del Señor, le dice a Pedro, bueno, Pedro, no sé, capaz que habrá estado predicando arrepentidos, no lo sabemos. Pero sí, cuando termina de predicar, le dice a Simón, Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. O sea, tan pronto acabó la conferencia, porque era una conferencia, ese sí que era una conferencia, ¿no? Tan pronto terminó la conferencia que le habías dado, les ordena a Pedro y a la gente, a los que estaban ahí, dice, vayan a trabajar nuevamente en el oficio que ejercían. Escuchen, Jesucristo estaba predicando. Terminó la prédica, todos aplaudieron. Ahora Jesús le dice, bueno, Pedro, listo, boga mar adentro y echen las redes. Ya escucharon la palabra de Dios, ahora es tiempo de trabajar. Y estaba leyendo un poquito, ¿no? Lo que dice la Biblia, que hay claves, ¿no? Y hay tips para la pesca. Y generalmente dice que la mejor pesca es de noche. ¿Sabía usted? De noche se pesca. Donde sacan los mejores peces, es lo que se suele decir por lo general. Se puede pescar en cualquier momento, pero hay momentos claves. Y si ustedes se van acá, supongamos acá al dique Cabra Corral, los catamaranes no salen a cualquier hora, salen a la noche. Y vuelven a la noche. Y yo preguntaba, ¿por qué? Y porque es el momento de la mejor pesca. Ojo, le estoy diciendo de alguien que no sabe, ¿no? Que solamente se informó de gente que lo hace. Y acá Pedro dice que le dice, mire con la melancolía que le dice Pedro. Pedro dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche. ¿Cuándo se pesca? En la noche. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Miren la respuesta que le da el apóstol Pedro. Estaba triste, tenía una melancolía. Dice, o sea que significa que si nos vemos el tiempo, significa que la predicación era de mañana. Él estaba predicando a la mañana. Y dice que la Biblia que estaban lavando, ¿qué cosa? Las redes. Cuando Jesucristo estaba predicando. Wow, o sea, estaban lavando las redes y no la habían usado. Ni un pescado habían sacado. Pero estaban lavando las redes. Tenía una frustración el Pedro, en ese momento no era apóstol, era Pedro, que le dice, con la melancolía que le dijo Pedro, los inútiles que habían sido todos sus esfuerzos, maestro, después de haber bregado a lo largo de toda la noche, no hemos pescado nada. O sea, no eran gente, digamos,
negligente. Pedro era una persona trabajadora. Y él dice, he trabajado toda la noche. No he tenido un descanso. Tirando las redes, sacando, tirando, sacando, tirando. Nos ganó el día y no hemos sacado nada. ¿Cómo se sentía Pedro? Decepcionado. Y está mal, no. Se sentía, era humano y se sentía decepcionado porque había trabajado toda la noche. ¿Cómo se hubiera sentido usted o yo de haber trabajado toda la noche y no haber obtenido resultado? Y aquí estaba buscando, ¿no? Que muchas veces el ser humano tiene decepciones. Y estaba buscando, estaba decepcionado, un poco triste estaba Pedro. Y decepción, ¿sabe lo que significa? Es la sensación que alguien tiene cuando no se cumplen sus expectativas o cuando algo no se desarrolla de acuerdo a lo que esperaba. ¿Qué esperaba Pedro? ¿Qué esperaba? Peces. ¿Qué esperaba? Peces. Y había trabajado toda la noche. ¿Y cuál fue el resultado? Ni una mojarra. Nada. Cero. Y tuvo decepciones, obviamente, porque se sentía triste, melancólico. Porque no se cumplió la expectativa que él tenía. Él seguramente se habrá levantado en aquella mañana, en aquella noche, se subió a la barca y decir, esta noche voy a llenar el bote de peces y voy a trabajar duro. Voy a tomar una buena sopa de tal manera que tenga que trabajar toda la noche. Hay que trabajar toda la noche sin pegar un ojo, ¿no? He tenido oportunidad de trabajar en turnos rotativos así de noche y no se puede, se te cierran los ojos y más si estás en la parte administrativa frente a una computadora y tus ojos se te cierran. Y al día siguiente andas como... Y había que tener energía para estar toda la noche trabajando. Pedro sentía esa decepción porque tenía una expectativa y no recibió nada. Lo que esperaban no lo recibió. Y me pregunto, ¿cuántas veces nosotros como cristianos también hemos tenido decepciones? Por ejemplo, no puedo creer que me haya mentido. Siento una gran decepción. No sé cuánto lo habrán dicho eso. Estamos sacando algún ejemplo, dice. Haber sido estafado por mi cuñado fue una decepción porque confiaba en él. Le presté mi confianza y me decepcionó. ¿Le pasó? Le brindé toda la ayuda necesaria y me decepcionó. Esperaba que y no recibió. Estoy tirando ejemplos nada más. Quizás muchas veces has dicho, he trabajado, me he dedicado, me he esforzado, me he levantado, hice cosas que tenía que hacer y los resultados fue nada. Y he trabajado toda la noche. Quizás pueda decir, he orado por mis hijos para que conozcan al Señor. Y pasan los años, oro, ayuno, los bendigo y no, resultado, nada. Y muchas veces se escucha decir a gente, sigo orando por mi hijo, sigo orando por mi hermano, sigo orando por estos quizás vicios que muchas veces uno tiene, dice, y no pasa nada, 2019, 2020, bueno, será el 2021. Y llega un momento que uno como ser humano entra como en una decepción porque tiene una expectativa y no la alcanza. Ahora, bíblicamente, y si usted dice está mal, y cualquier ser humano puede sentir una decepción. Y si hoy puede levantarla, si alguien dice no tuvo decepción, y sí, uno tuvo decepciones en la vida. Expectativa que uno esperaba y no la recobra. Y ahora, Pedro también estaba pasando lo mismo. Y estamos hablando de Pedro, ¿no? Dice, ¿cuántas veces he orado por sanidad? Problemas legales,
sigue con el mismo tratamiento y todavía no hay solución. Dice, ¿cuándo el Señor va a responder? ¿Y qué hace para que el Señor responda? Y he orado toda la noche. Voy al culto martes, me prendo por Zoom. Voy los domingos. Voy a la reunión mañana, tarde, noche. Leo la palabra, quizás pueda decir alguien, ¿no? Leo la palabra, clavo mis rodillas. Y tengo una decepción porque la expectativa que espero no la tengo. Y así estaba Pedro. He trabajado toda la noche, no es que estuve de los brazos cruzados, he trabajado toda la noche. Wow, ¿cómo se habrá sentido Pedro, no? Pero miren, vamos a ver, sigue dialogando, ¿no? Y bueno, Jesús, con tanto cariño y tanto amor que tiene Jesús y el carisma, porque imagínense, Pedro le dice, pero Señor, toda la noche estamos de día, escuchen, toda la noche he trabajado, te escuché la palabra, qué buena palabra Jesús, toda la noche he trabajado, las redes ya están limpias, es de día, la mejor pesca es de noche, y me decís que vaya boga mar adentro. Y acá hay un diálogo, ¿no? Una orden de parte de Jesús hacia Pedro. Con todo el amor Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Es decir, que se tenían que alejar del bote, porque el bote estaba en la orilla, y había que ir ¿a dónde? Al fondo. Boga mar adentro significa al mar al fondo. Tenía que dejar la superficialidad, o sea, la superficialidad e irse al fondo. Y eso es lo que nos dice también el Señor hoy en esta mañana. Quizás has dicho, he trabajado toda la noche, he orado, he ayunado, he pataleado, he llorado, por ya sea por cualquier cosa laboral, eclesiástico, lo que fuera, enfermedad, salud, problemas legales y ta. Toda la noche. Y Jesús le dice, nos dice en esta mañana, vamos hermano, boga mar adentro. ¿Por qué? Porque acá en la superficie no se puede sacar nada. En la superficie, en la superficialidad de las personas no se obtiene nada, le decía Jesús a Pedro. Aquí en la superficie no hay nada, así que tenemos que ir al fondo. Y ahora, y Dios nos dice también en esta mañana que tenemos que ir al fondo. Tenemos que ir allá al fondo. No podemos ser cristianos superficiales. Debemos ser cristianos que están comprometidos y que tienen hambre de la palabra de Dios si quieren obtener un milagro. ¿Cuántos dicen amén? No puedo ser superficial si requiero un milagro de parte de Dios. Y Dios nos dice en esta mañana también, no seamos superficiales, vamos al fondo. ¿Queremos un milagro? Nos zambullamos en el mar de Dios. ¿Cuántos me siguen? Dicen amén. ¿Me van siguiendo? ¿Están enojados? No. Seguimos. Y acá vamos a ver, dice la palabra, escuchen, debemos cumplir con nuestro deber y dejar a Dios el resultado, que a la larga ha de ser a nuestro favor. Escuchen, debemos cumplir con nuestro deber y dejar a Dios el resultado, que a la larga ha de ser a nuestro favor. Lo que vamos a ver ahora es la obediencia de Pedro o la desobediencia de Pedro, porque Pedro podría haber dicho, no lo voy a hacer, ya lo hice. Imagínense que alguien venga y diga, vaya hermano, ore. Sí, pues ya oré. Ahora, vemos la obediencia de Pedro. Pedro dice, si ustedes me acompañan ahí, más en tu palabra echaré la red. ¿Puedes repetir eso? Más en tu palabra. Más fuerte. A ver. Wow. O sea, como que él decía, bueno, para mí ya está perdido el día, decía Pedro, ¿no? Ya lavé las redes,
no sacamos nada. Pero bueno, si vos lo decís, Jesús, echaré la red. Así que se subieron al bote nuevamente y se alejaron al fondo del mar en obediencia. ¿Podría Pedro haber dicho que no? Sí, sí, un ser humano. Aparte tenía un carisma especial, Pedro. Jesús decía, tranquilo, Pedro. Y ahí nomás sacaba Pedro ¿cómo se llama? El cuchillo y sacudía todo. Era bien arrebatado también Pedro. Decía, no te voy a engañar, Jesús. Y después decía, no lo conozco. Tenía una particularidad Pedro, pero le obedeció Pedro. Sacamos lo positivo, que obedeció a Jesús y se fueron. Y echó la red. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que empezaron a salir los peces. Y los peces salían de tal forma, dice, que tuvieron que empezar a pedir ayuda. La barca, queridos hermanos, no se hundía por los problemas, se hundían por las bendiciones. Lo que Dios nos quiere decir esta mañana, que aunque habían estado bregando durante toda la noche, Jesús le dice, reprendan nuevamente su trabajo. Lo que Dios también nos dice en esta mañana es que quizás has trabajado toda la noche y quizás has bajado los brazos ya de la oración, del ayuno, de la lectura, del estudio, de la participación, del servicio del Señor. Y Dios te dice en esta mañana, nos dice, reemprende nuevamente el trabajo. Ya escuchaste la palabra de Dios, ahora vuelve al oficio. ¿A dónde? Mar adentro. No debemos abandonar nuestros esfuerzos abruptamente por el hecho, dice, no debemos abandonar nuestros esfuerzos abruptamente por el hecho de que no hayamos conseguido los buenos resultados que esperábamos. Una vez más les repito, no debemos abandonar, dice el Señor, nuestros esfuerzos abruptamente, porque muchas veces decimos, no, hasta aquí llegué, ya, basta. Me he encontrado así muchas veces con amigos, dicen, no, ya hice todo lo que tenía que hacer. Y Dios nos dice, no debemos abandonar nuestros esfuerzos abruptamente por el hecho de que no hayamos conseguido los buenos resultados que esperábamos. Porque muchas veces no vamos a obtener los resultados que esperábamos, en todo sentido. Pero Dios te dice en esta mañana, echa la red. Y como hijo obediente, en tu nombre, Señor, volveré a echar la red. Volveré a reemprender lo que había dejado inconcluso. Volveré a intentarlo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la orden que Dios nos da en esta mañana. Reemprende lo que había dejado inconcluso y vuelve a echar la red, pero en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Los ministros del Evangelio han de continuar una y otra vez echando la red, aun cuando al parecer no recojan nada. Y eso hacen los siervos de Dios. Echan la red, no recogen nada. Siguen, echan la red al oeste, al sur, al este, al oeste. Siguen echando la red. Porque los ministros de Dios que han entendido el mensaje de Cristo no abandonan abruptamente el trabajo, sino siguen echando la red. Ahora Dios nos dice en esta mañana también lo mismo. No abandones abruptamente el trabajo que estabas haciendo. No abandones abruptamente la oración, el ayuno. No bajes los brazos espirituales. No te duermas. Reemprende y vuelve nuevamente en Jesús. Había un familiar que estaba muy enfermo. Y estaba muy enfermo y sabe que ya se despedía. Y me dice, vení, quiero que me ayudes a hacer los papeles, dice. Y me acuerdo que caminaba así, ¿no? Caminaba así. Y ya estaba mal, muy flaquito, porque no sabían qué tenía. Y el médico le hablaba del Señor. Cuando salimos del hospital,
Él agarra los medicamentos. Dice, bueno, dice, si vos decís, en el nombre de Jesús tomaré esto. Y me acuerdo que literalmente salió, compramos agua mineral y yo le decía, bueno, esperemos un milagro, sigamos orando, aunque ya estaba cada vez más flaco, ya se iba. Y agarró el medicamento y dijo, bueno, en el nombre de Jesús. Y comenzó la dosis. Pasaron más de 6 meses. Y volvió a engordar. Cambió la piel. Y me acuerdo que le dije, lo hiciste en el nombre de Jesús. Y quiero decirte de parte de Dios, trayendo ese ejemplo, pero basado en la palabra, Jesús también le dijo a Pedro, vuelve a echar la red. Echa la red, no te canses. Y aún en el hecho de la muerte puedes decir, voy a seguir orando por la sanidad. Sigo creyendo, sigo echando la red. Voy a seguir compartiendo a mi hijo la palabra de Dios para que vuelva al Señor. Un ejemplo. Voy a seguir orando por mi familiar que no entiende el evangelio. No me voy a cansar, voy a insistir y voy a seguir, porque esa es la orden de parte de Dios. Si quieres ver un milagro, ve boga mar adentro. En el verso 7 dice, vemos el milagro de Dios. Habiendo hecho, dice todo esto, dice que recibieron una gran cantidad de peces y su red se rompía. La captura de peces fue tan copiosa que superó todas las expectativas. Miren, estaba decepcionado Pedro y ahora sus expectativas estaba con la boca, ¿vieron cuando hacen esos dibujitos así? Porque los peces eran tantos. Y escuche, querida iglesia, la barca no se hundía por los problemas, la barca no se hundía por las aguas, la barca no se hundía porque soplaba el viento, la barca se hundía porque había una bendición tan grande que no cabía dentro de la barca. Y lo que Dios nos dice en esta mañana es que si obedecemos al Señor, el milagro viene y Él va a superar cualquier expectativa que tenías. Quizás te encontrabas decepcionado, quizás había bajado los brazos, pero si te vas boga mar adentro, Dios puede cambiar esa expectativa y puede superar tu expectativa. Tu barca se puede llenar de bendición, dice el Señor en esta mañana. Y vas a tener que pedir ayuda, a alguien que te ayude. Cristian decía, ayúdame, por favor, porque es mucha la bendición ya. Porque dice que entre los discípulos se le decían, vengan, por favor, ayuden, porque la cosecha es mucha. ¿Cuántos quieren cosechar? ¿Cuántos queremos cosechar en este año? ¿Cuántos queremos cosechar en esta mañana? En este año cosechar. Yo sé que todos deseamos cosechar. Y el Señor dice que Él va a superar nuestras expectativas. Quizás hay momentos de decepción, pero el Señor va a cambiar si te vas boga mar adentro. La reacción de Pedro, wow, y ahí terminamos. Dice cuando Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Quedó estupefacto Pedro. ¿Sabe lo que significa, no? Estupefacto. Dice, muy sorprendido, asombrado, desconcertado, porque Pedro decía, esto no es habitual, no es natural, es sobrenatural. Quedó desconcertado, dice la Biblia, y cayó de rodillas y dijo, Señor, soy hombre pecador. Pero cuando Pedro dice que él era hombre pecador, no se refiere porque él llevaba una vida inmoral, porque él cumplía la ley. Se refiere porque él se sentía indigno. ¿Sabe lo que Dios nos dice en esta mañana también? Vas a caer de rodillas frente al Señor. Cuando veas el milagro, cómo te sorprende.
la misma actitud que tenía Pedro. Dios dice, vas a caer de rodillas frente a Jesús cuando el Señor te sorprenda, cuando el Señor llene tu barca de peces, cuando el Señor te sorprenda con una expectativa que no lo esperabas. Y vas a caer de rodillas delante del Señor, agradeciendo al Señor, diciendo, gracias Señor. Pero hay una clave, es ir boga mar adentro. No se puede ser superficial. Nos ponemos de pie, por favor, iglesia. ¿Cómo está la iglesia en esta mañana ahora? ¿Queremos experimentar esto? Sigue funcionando, le funcionó a Pedro, nos puede funcionar a nosotros. Y es el momento de poder decirle, Señor, también hoy voy a retomar. Ese era el título, retoma. Retoma nuevamente tus redes. Retoma nuevamente tu barco. Retoma lo que habías dejado. Retoma los ánimos. Esa decepción que tenías porque hay oraciones que todavía no son contestadas. Había charlado también una vez con un pastor que me decía, me siento triste porque tengo una oración de hace años y no pasa nada todavía. Sigue echando la red, sigue orando, retoma nuevamente, echa nuevamente a la red una vez más, sigue echando. Padre, te damos gracias en esta mañana. Oramos, Padre, porque has sido bueno con Pedro y también lo serás con nosotros. Hoy retomamos, Señor, tu palabra y hemos trabajado también toda la noche y tú sabes, Señor, las condiciones de cada uno de los presentes. Dificultades de diversas, múltiples, adversidades, decepciones, que quizás muchas veces como ser humano se bajan los brazos y no se desea continuar. Padre, sé que nos ama tanto, Señor. Nos ama tanto que nos sonríes y nos dice, vamos, hijo, boga mar adentro y echa nuevamente la red, pero en tu palabra. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Tomamos esta palabra, la vamos a ejecutar, la vamos a llevar, Señor. No vamos a vivir en la superficialidad, ser superficiales. Vamos a intentar, Señor, ser profundos. Vamos a anhelar escuchar tu palabra como los discípulos, como la gente. El gentío se agolpaba por escuchar tu palabra. Padre, creo que el milagro viene. Órele al Señor en esta mañana, levante su voz. El milagro viene. Voy a retomar lo que he dejado. Tú vas a superar mis expectativas, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, porque creo que no hay nada imposible para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga muchísimo y espero que haya sido de bendición esta palabra.